Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, José Luis. La verdad es que es un honor estar aquí con vosotros, delante de un público tan numeroso. La verdad es que uno se pone hasta nervioso, ¿no?, estar aquí delante de tanta gente. Y bueno, pues dar gracias a la Asociación Raudive por esta oportunidad, por dar voz a las personas desaparecidas, que es mi intención en el día de hoy, ¿no? Hoy quiero dar testimonio de esas personas que no están en estos momentos aquí, no sabemos dónde están porque han desaparecido. Hablo de un auténtico drama que vivimos actualmente en España y desde hace ya muchísimos años. Un drama que está pasando ahora, es decir, mientras que nosotros estamos aquí escuchando esta ponencia, pues ahora mismo hay miles, hablo de miles de personas que están en un completo duelo. En un duelo porque no saben qué ha pasado de su familiar y no saben si mañana o dentro de unos minutos tendrán la peor noticia o tal vez no la peor, porque podrán descansar al menos de lo que están sufriendo, ¿no? Yo he de decir que, bueno, mi conexión con el mundo de los desaparecidos comienza hace unos años, cuando yo dirigía un programa de investigación, también de misterio y criminología, que era La Quinta Esfera, y yo ahí de repente, pues bueno, empezaba a documentarme sobre casos criminales, ¿no? Y de repente descubrí dos sucesos que me llamaron mucho la atención porque estaban sin resolver. Uno de ellos era el de Juan Pedro Martínez Gómez, conocido por vosotros seguramente y por mucha gente como el niño de Somosierra. Y la verdad es que me llamaba la atención, ¿no?, ¿qué pudo pasar con este niño? Porque la verdad es que no lo sabemos. A día de hoy, desde 1986, desde el 25 de junio de 1986, Juan Pedro sigue desaparecido y no se sabe lo que le pasó. Sabemos que hubo un accidente, un extraño accidente en el puerto de Somosierra, en la Comunidad de Madrid. Él viajaba junto a sus padres en ese camión y de repente, tras unos movimientos extraños que se producen en el vehículo, el camión vuelca y cuando la Guardia Civil llega al lugar del suceso se encuentran que los padres están allí. De hecho, algunas fuentes cuentan que estaban parcialmente quemados a consecuencia de ese ácido que transportaba el camión, ácido sulfúrico oleum, en grandes cantidades. Pero, a pesar de que los padres, como digo, estaban parcialmente quemados según las fuentes, del niño de Somosierra, de Juan Pedro Martínez Gómez, no había ni rastro. Se barajaron varias teorías. Una de ellas, en un primer momento, la verdad es que se mantuvo un tiempo, fue que el niño podía haber sido disuelto por el ácido, algo que llama la atención porque no se llegaría a encontrar ni en el camión ni en los alrededores del camión ningún resto humano que hiciera indicar que ese niño había muerto a causa o había sido disuelto, mejor dicho, en el ácido, ¿no? Esto no era así. También se barajó la posibilidad de que Juan Pedro hubiera sido, despedido en el accidente. Lo que pasa que tampoco se encontró ningún rastro físico, ni siquiera de ropa, en los alrededores del lugar, ¿no? La hipótesis más lógica, desde mi punto de vista, evidentemente, es que el niño pudo haber sido secuestrado a causa de una operación de tráfico de drogas, es decir, por traficantes de drogas. Esta es, de hecho, la hipótesis que defiende la familia Legaz. Ellos consideran que el niño desapareció por esto. Hay que decir que, voy a enseñarles una fotografía del camión siniestrado. Así quedó, desgraciadamente, el vehículo en el que viajaban los padres y Juan Pedro, aquel día 25 de junio de 1986. Y, unos meses después de este accidente, el semanario El Caso y otros periódicos, como el diario El País, publicaron la noticia de que se había encontrado restos de heroína
en la cisterna del camión, concretamente en una de las 3 cubas. Por lo tanto, digo que esta hipótesis de que el niño hubiera sido secuestrado por una operación de tráfico de drogas se sustenta en este hecho, ¿no? En el camión, en la cisterna del camión que estaba en Cartagena, se encuentran restos de heroína. Pero como digo, es una hipótesis más, porque no sabemos qué pasó realmente con el pequeño Juan Pedro. Otro caso que me llegó a impresionar mucho cuando estaba en la Quinta Esfera fue el de este niño, David Guerrero Guevara, aquí pues paisano de vuestro, ¿no? De Málaga, muy cercano a nosotros. He de decir que este niño, pues bueno, era un poco más mayor que Juan Pedro. Juan Pedro tenía 9 años cuando desapareció. David Guerrero contaba con 13 cuando se esfumó. Estamos hablando de un artista genial. David Guerrero era un prometedor artista que muchos llegaban a comparar con el mismísimo Pablo Picasso, a pesar de su juventud. Y, bueno, desapareció el 6 de abril de 1987, dejando a la ciudad de Málaga, a España entera y, por supuesto, a su propia familia dentro de un profundo misterio, porque no sabemos tampoco qué pasó con él. Él se dirigía a una galería de arte conocida como La Maison, en la propia Málaga, porque hacía unos días que se había inaugurado una exposición con uno de sus cuadros, un fantástico cuadro dedicado al Cristo de la Buena Muerte. Era además la única exposición, el único cuadro de un niño en esa exposición. Y el niño pues, salió muy contento, aunque nervioso, de su casa y nunca llegó a la galería de arte, según las fuentes, y se perdió en el camino cuando iba pues, por las calles de Málaga. Él pretendía coger un bus que supuestamente no cogió y ahí se pierde el rastro. A partir de ese momento, pues al niño pintor de Málaga se le ve, según los testigos, en tantos lugares como Almería, Motril, Irún, tengo aquí los datos, también Ibiza, y hasta en territorios internacionales como Portugal, Holanda, Francia, Italia, Marruecos, Venezuela o México. Estas son algunos de los lugares donde se cuenta que se le vio. La verdad es que oficialmente ninguna pista fue definitiva. Durante cierto tiempo la policía barajó la hipótesis de la desaparición voluntaria porque estamos hablando de un niño pues peculiar, ¿no? Un niño distinto a la mayoría y poseedor de un talento que era tan especial como envidiable, ¿no? Y en una de estas hipótesis la policía barajaba la posibilidad de que hubiera sido convencido para que abandonara a su familia. Quizás pues algún crítico de arte o algún observador anónimo con intenciones lucrativas o bien sexuales, porque no está nada claro, pues habría podido coincidir con él en una ocasión anterior y le había mostrado un interés fingido o no por sus obras, no por su futuro. O tal vez no había habido ningún interés o ningún aprovechamiento previo que se pudiera suponer, ¿no? O que el niño pudiera sospecharlo. Simplemente, tal vez, coincidió con una persona en cierto momento, le volvió a ver y, puesto que le conocía, pues se fue con él, ¿no? Y esta persona aprovechó la circunstancia para secuestrarlo y que no volviera a aparecer. Otra hipótesis. En cualquier caso, a pesar de que bueno, la policía llegó a sospechar de un acaudalado suizo de 70 años, lo cierto es que a día de hoy seguimos sin saber nada del pequeño David Guerrero Guevara. Y bueno, pues estos dos casos, como digo, fueron un poco la espita que en mí desató esa curiosidad, ¿no? ¿A dónde van esas personas que desaparecen? Algo que preocupa. Y he de decir que, bueno, en Elena en el País de los Horrores llevamos ya pues varias temporadas haciendo especiales de personas desaparecidas, pero sucedió algo que la verdad es que ha cambiado, yo diría que rotundamente mi vida, porque durante el verano pasado, verano de 2016, un día me llama por teléfono la jefa Elena Merino, y me comenta que ha pensado preparar una sección para la sexta temporada sobre casos de personas desaparecidas. Y sorprendentemente me dice que sea yo la persona que ocupe el puesto de dirección de esa sección, ¿no? Para mí, evidentemente, pues os podéis imaginar, fue una alegría, un honor. Y pues a partir de ese momento empezamos a pensar cómo deberíamos enfocar la sección, ¿no? Y se nos ocurrió que la mejor forma de hacerles llegar a nuestros secuaces la realidad de lo que están viviendo estas familias era a través de sus propias voces.
Es decir, queríamos entrevistar a los familiares de personas desaparecidas para que ellas mismas nos contaran el drama por el que estaban pasando. Y creo que la verdad que fue una buena elección hacer esto, porque han pasado por nuestro programa gran cantidad de personas que sinceramente nos han encogido el corazón con sus historias. Elena lo sabe bien, cuando terminábamos el programa, pues lo que pensábamos, ¿no? Con todas estas historias que no eran nada fáciles. Una de esas personas, la primera que llegamos a entrevistar en el programa, fue a Joaquín Amils, que, como ustedes saben, es el presidente de la asociación SOS Desaparecidos. Y Joaquín Amils, además de presidir esta asociación sin ánimo de lucro, es familiar directo de una persona que en estos momentos, aquí y ahora, se encuentra desaparecida. Hablo de su propio hijo, Joaquín Fernández García. Este es Joaquín Amils y este es su hijo, Joaquín Fernández García, llamado también cariñosamente Junior. Él desapareció en Almería cuando tenía 23 años, el 11 de septiembre de 2008. Hay que decir que durante la entrevista en Elena en el País de los Horrores, él nos habló de la situación de las personas desaparecidas en nuestro país, pero antes también nos habló de una forma además íntima y muy especial, contándonos qué es un desaparecido. Y yo quería que escucharan el siguiente corte de audio, porque verdaderamente considero que es significativo escuchar el testimonio de Joaquín Amils. A veces la palabra desaparecido la escuchamos tantas veces, que es una palabra más, ¿no? Y muchas veces cuando intervengo, le digo a las personas que tengo enfrente, en este caso los oyentes, a ustedes, que por un momento alejen todo lo que están pensando ahora mismo y piensen en la persona que más aman en este mundo, a su hijo, a su hija, a su esposo, su esposa, su hermano, su padre, su madre. ¿Cuándo ha sido la última vez que la han visto? Quizás ha sido esta mañana o este mediodía. ¿Qué ha sido el momento ese? Quizás un beso de despedida, quizás ni siquiera eso, solamente verlo salir por la puerta. Y ahora imagínense que ya nunca más van a saber de él. Que esa es la última imagen que van a tener. Que a partir de ese momento la vida va a cambiar, porque el derecho a la verdad no existe, porque van a empezar un duelo que no se va a terminar, porque todo lo que creemos de un estado de bienestar se va a derrumbar al no tener acceso a saber cómo, cuándo y dónde, donde los miedos van a estar aflorando todos los días, hasta el punto de que se tenga miedo de coger el teléfono, donde la familia va a ver como día a día todo el mundo se aleja a hacer su vida normal, y el quiebre emocional que eso significa. Entonces, eso es lo que nos vemos las familias y es lo que es un desaparecido. Este es el mar que, según la versión oficial, se tragó la vida de Joaquín Fernández García, Junior, en Almería, en la playa de Carboneras. Y bueno, pues he de decir que, ya que conocemos lo que es un desaparecido, también me gustaría en este punto hablar de la situación actual de las desapariciones en España. Este año he de decir que por primera vez en nuestra historia en España hemos conocido un informe estadístico detallado sobre la situación de las personas desaparecidas en nuestro país. Y sucedió que a primeros del mes de marzo se hizo público que las fuerzas de seguridad estaban buscando a nada más y nada menos que 4.164 personas. Unas cifras que, según nos comentó en Elena en el País de los Horrores el vicepresidente y coordinador de la Asociación SOS Desaparecidos, Francisco Jiménez Navarro, abarcan solamente desde el año 2010 hacia adelante.
Esta persona, Francisco Jiménez, basándose en estas estadísticas que acabo de comentarles, considera que el número de personas desaparecidas desde el año 2010 para atrás es muy numeroso, como es lógico. Por ello, nos contó en el programa que actualmente hay más de 16.000 personas desaparecidas en España. 16.000 casos que no están actualmente resueltos. Él nos contaba que una de las denuncias más frecuentes son las de menores, especialmente aquellos menores en los que están situados en centros de acogida, que se escapan de centros. Lo que pasa que uno pudiera pensar que estas desapariciones, al ser fugas, podemos caer en el peligro de pensar que son menos importantes, ¿no? Pero lo cierto es que no es así, porque los niños que se escapan de centros pueden ser captados por distintas organizaciones. De hecho, hace muy poquito tuvimos constancia de una jovencita que se escapó de un centro, fue captada y estuvo a punto de marcharse a Siria. A punto de marcharse a Siria. La difusión, en este caso, la alerta, el cartel, la fotografía de la joven, al verla por una persona y luego ver a la chica, pues impidió que esto fuera así y la joven se fuera de España. Pudo ser rescatada, por tanto. De ahí que decir que las desapariciones de menores que se fugan de centros no son importantes, yo lo tendría con cautela, ¿no? Porque no es así, como estamos viendo. Hay que decir que, según las estadísticas, de estos 4.164 personas desaparecidas, las fuerzas de seguridad confirmaron que de alto riesgo, en marzo de 2017, repito, hay actualmente 214 desapariciones. Aunque también estaban pendientes de ratificar en ese mes que otros 45 casos. Según los datos, los tengo aquí apuntados, las provincias donde se ubican más denuncias activas son Cádiz, Barcelona, Madrid, Granada, Málaga y Almería. Y en cuanto a las desapariciones o denuncias activas calificadas de alto riesgo, las provincias con mayor número de casos en marzo de 2017 eran Barcelona, con 46, Las Palmas, con 14, Málaga, con 13 y Baleares, Madrid y Murcia, con 12 casos. La mayoría de desapariciones de alto riesgo están protagonizadas por menores y personas ancianas. Y en cuanto a las denuncias por sexo, hay que decir que el número mayor de desapariciones lo protagonizan, desgraciadamente, hombres, también seguido, desgraciadamente, de mujeres. Hablamos de hombres por un 74,37% frente a las mujeres, que son un 22%, con 43%. Por lo tanto, vemos la cantidad más numerosa de hombres que desaparecen. Y en relación a la edad, el sector con más denuncias es de 36 a 50 años, con un 28,97%, seguido de el de mayores de 65 años, con un 27,10% de las denuncias. Hay que, por resumir un poco y no agobiarles con las cifras, me gustaría indicar que de las 20.000 desapariciones que suceden más o menos cada año, de 100 de esas personas nunca sabemos nada. 100 de esas personas cuyos casos están actualmente sin resolver cada año. Hay que decir que para combatir este fenómeno de una forma más eficaz, pues el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció la creación del Centro Nacional de Desaparecidos hace unos meses, cuya principal misión será controlar y gestionar la base de datos de personas desaparecidas y también restos humanos sin identificar, y en el que estarán involucrados, según nos anunciaron, pues varias policías, las policías autonómicas, ¿no? En este caso, todas las policías autonómicas. Bueno, estamos viendo, porque esto es un debate que está en la calle, ¿no? Mucha gente se plantea si la situación cómo está actualmente, ¿no? Si hemos mejorado, si no hemos mejorado. Yo, por todos los datos que tengo, he de decir que la situación desde el año 2010 a esta parte ha experimentado una notable mejoría. De hecho, entre esos cambios
positivos que he de destacar en el día de hoy, podemos señalar que hace poquito, concretamente en el año 2016, las asociaciones de desaparecidos han empezado a reunir con la Secretaría de Estado, unas reuniones que se han hecho en compañía tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, y en las que se han puesto encima de la mesa pues una serie de planteamientos en un ambiente que, me lo confirmaba Joaquín Amís, ha sido de colaboración, ¿no? De buena colaboración. De hecho, fruto de este paso de las reuniones es la creación del Centro Nacional de Personas Desaparecidas. Además, hay que decir que se ha avanzado en la difusión. Hace unos años, una persona que desaparecía ni siquiera, en algunos casos, era sabido por las propias instituciones del lugar, pueblo, ciudad, donde desaparecía esta persona, ¿no? Sin embargo, desde el año 2010 vemos que las alertas de personas desaparecidas están en televisión, están en periódicos, y esto además produce tranquilidad en las familias, más tranquilidad dentro, evidentemente, de la desgracia que tienen, ¿no? Consideramos que la difusión es además fundamental porque evita la invisibilidad, y una vez que se evita la invisibilidad, hacemos que las personas que tienen que actuar actúen y los políticos tengan en cuenta este problema. Por lo tanto, la labor de difusión que hacen ustedes en las redes sociales es importantísima, es esencial para que se haya avanzado en todo esto. Hay que decir que también se ha avanzado en la colaboración, es decir, ahora mismo existe una colaboración mutua entre las asociaciones de desaparecidos y las propias fuerzas de seguridad, de tal forma que cuando, por ejemplo, la Asociación de Desaparecidos tiene una pista sobre un caso que está investigando, lo pone en conocimiento de esa pista a las fuerzas de seguridad, y las fuerzas de seguridad tienen en cuenta esta pista. Antes esto no era así. Antes las asociaciones eran unas extrañas. Por lo tanto, consideramos que se ha avanzado también en esto. Y también se ha avanzado en la rapidez. En muchos sitios, hasta hace unos cuantos años, por ejemplo, las denuncias por desaparición no se tomaban hasta las 48 horas o las 72 horas, cuando se trataba generalmente de una persona mayor de edad, ¿no? Hay que decir que en algunos sitios nos hemos encontrado que todavía parece ser que esto no está muy claro, aunque tienen la obligación la policía de, si una persona desaparece, inmediatamente poner la denuncia. Y hay que decir que si en algún caso no lo supieran, no estuvieran informados o lo que fuera, y bueno, ojalá nunca tengamos que vernos en esta desgracia, ¿no? Pero si, por ejemplo, desapareciera un familiar y la policía, cualquier órgano nos dijera hay que esperar, tenemos que decirle que, según la instrucción 1/2009, hay obligación de recoger la denuncia de inmediato. Por lo tanto, eso es importantísimo. Y, pues bueno, también se ha avanzado en las unidades de rescate, en las primeras horas, ¿no?, que son importantísimas. Sin embargo, hemos visto que todavía quedan muchas cosas por hacer. Esto es la verdad. De hecho, pues hace unas semanas entrevistábamos en Elena, en el País de los Horrores, a Gema, la nuera de Francisco Soto, un hombre de 67 años que se escapó dejándose la documentación de una residencia. Él se escapó de una residencia de Almería el pasado 18 de mayo de 2017, y estamos hablando de una persona que está enferma porque padece de Parkinson y tiene diabetes, entre otras dolencias, y la verdad es que la familia nos contaba que, a pesar de que durante los primeros días, los 2 primeros días en concreto, se sintieron apoyados por los investigadores, al pasar los 2 días se sintieron solos. Esto nos contaba Gema en Elena, en el País de los Horrores. Es un corte un tanto largo, pero considero que es fundamental que escuchen el testimonio de Gema porque está pasando, esto es real. La verdad es que yo pido, por favor, que si alguien lo tiene o alguien lo ha cogido en el coche, en algún sitio, y lo ha dejado en otro lado, el hombre puede estar desorientado. Mi suegro tenía parkinsonismo y a veces se desorientaba un poquito. Entonces, que lo haya podido dejar en un lugar donde él no sepa dónde está y se haya desorientado, y entonces él necesita sus pastillas de Parkinson y sobre todo sus pastillas de insulina porque es diabético. Aparte de eso, él tenía otras dolencias, pero bueno, las más importantes son estas, sobre todo la diabetes, porque si él no come a sus horas,
no tiene su insulina o su pastilla cuando le corresponde, pues le puede dar un bajón de azúcar y a lo mejor quizás está por algún sitio tirado o quizás alguien lo está cobijando en su casa. ¿Os estáis sintiendo apoyados? Pues mira, la verdad sea dicha, los 2 primeros días nos sentimos muy apoyados, porque la verdad que la Guardia Civil no nos dejaba ni siquiera de llamar al teléfono, ni de estar con nosotros. En todas las búsquedas que nosotros hemos hecho de día y de noche, ha estado la Guardia Civil y la Protección Civil, pero a partir del tercer día se hizo una búsqueda con Protección Civil y ahí se terminó. Nosotros nos pusimos en contacto, principalmente mi cuñada y yo, nos pusimos en contacto con la alcaldesa de la comarca, porque a ella le pertenece Protección Civil, y le dijimos que había pasado, que se nos habían cortado las ayudas, que no había nadie. Y mira, en estos momentos ahora está saliendo por televisión en Canal Sur mi cuñada hablando, diciéndolo en un programa que hay de Juan y Medio, porque ya nos vemos para ir a todas partes, porque ya son muchos días. Y las autoridades lo único que nos han conseguido decir es que como es una persona que ha salido de la residencia porque él ha querido, porque nadie le ha dicho nada, él se ha escapado porque él ha querido, pues parece ser que no tenemos derecho a que nadie nos ayude en las búsquedas. Entonces el sábado pasado hicimos una búsqueda propuesta por nosotros con un grupo de moteros que llevaban motos de montaña que se ofrecieron a ayudarnos, y entonces pedimos al ayuntamiento que nos dejaran coches de protección oficial, porque ellos, de protección civil, porque ellos saben dónde están los pozos, dónde están las cuevas, dónde están los sitios. Uh-huh. Y da la casualidad de que la verdad es que solamente accedió un coche de protección civil, pero vinieron como si fueran para hacer la foto, por si venía alguna cámara. Porque la verdad sea dicha, nos dijeron, se salieron del coche y nos dijeron, solamente podemos estar aquí vigilándoles a ustedes y estar al lado suyo, pero ni les vamos a indicar, ni les vamos a ayudar a nada porque no podemos. No tenemos órdenes. Entonces nosotros nos quedamos lo mismo, porque que nos vengan 2 personas y que ni siquiera nos puedan echar una mano a decirnos, mirad este sitio, mirad aquel que nos ha mirado, o mirad donde hay un pozo, mirad donde hay una balsa. Entonces para nosotros no tenemos ayuda. Se personó la Guardia Civil, una patrulla, y nos dijo, me he personado porque sé que salís de aquí, pero soy la patrulla que hay de servicio. O sea que no voy a ir con vosotros, voy a estar de servicio en toda la comarca, que es bastante grande, y estoy yo sola. Así que la verdad que los 2 primeros días sí estuvimos muy apoyados por las autoridades, pero hoy por hoy no tenemos a nadie. Es más, el viernes se tenía que haber hecho un pleno en el ayuntamiento, donde la alcaldesa directamente me dijo que se hacía porque venía lo que eran autoridades como Guardia Civil, Protección Civil, las autoridades, o sea, me refiero a los superiores, uh-huh. Y que también venía el delegado de gobierno, y resulta que a la hora de la verdad se tuvo que suspender porque el delegado de gobierno dijo que se le tenía que avisar con 48 horas y solamente se le había avisado con 24. Entonces se aplazaba a hoy martes. Hoy no se ha hecho pleno, se ha hecho una junta local de seguridad a la cual no sé de lo que han hablado, porque yo desde luego dentro no estaba, pero sí sé que cuando he preguntado al concejal que lleva Protección Civil, me ha comunicado de que no se había activado ninguna alerta hacia mi suegro. Quiere decirse que seguimos sin ayuda de las autoridades. No quiere decirse, y eso lo repito mucho, que ellos no estén trabajando bajo las pistas que ellos puedan tener, que eso yo no lo discuto. Cada cuerpo lleva sus investigaciones a su manera, pero nosotros necesitamos que cuando salimos de búsqueda, que alguien de ellos nos apoye, porque nos puede decir, organizar o decirnos dónde poder ir, que nosotros somos personas de a pie, que por desgracia nos ha pasado esto, pero que no sabemos lo que tenemos que hacer. Os voy a decir que el primer día, pasó un jueves, al primer sábado se llamó al 112, se llamó a Protección Civil, se llamó a todas las autoridades, se hicieron toda clase de protocolos que se debían de hacer, porque nosotros, la verdad, no habíamos pasado nunca por una desgracia de estas
No sabíamos ni de protocolos, que nunca más y que ni de nada de esto. Mm. Pues el propio jefe del 112, tanto a mi marido como a mi cuñada como a mí, nos dijo que era que nos estaban poniendo medios que no nos merecíamos, porque el poner un helicóptero que vale muchísimo dinero, muchos miles de euros, no se pone para una persona que se ha ido de una residencia porque ha querido. Y que él cortaba su servicio, que había empezado a las 10:30 de la mañana, y lo cortaba a las 2 de la tarde, porque creía que él no tenía por qué ya seguir haciendo nada cuando esa persona había salido por su propio pie. Que nosotros pensáramos lo que quisiéramos, pero que él no iba a seguir su búsqueda y que iba a parar a su gente, claro está. Y así lo hizo. Así lo hizo. Bueno, pues este era un testimonio, como decimos, nos lo contaba Gema, nuera de Francisco Soto, a quien tienen en la fotografía, 67 años, recuerdo, desaparecido en una residencia de Almería. Hemos visto que han mejorado cosas, pero también estamos viendo que hay muchas cosas por mejorar. Y, de hecho, hace unas semanas también, en Elena del País de los Horrores, cuando hablábamos con Francisco Jiménez, coordinador de esos desaparecidos, él nos decía que hay que hacer una serie de mejoras que la Asociación de esos desaparecidos lleva pidiendo desde el año 2010 y entre las que se sitúan, por ejemplo, proveer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los medios humanos y técnicos que se necesitan. También se pide que se cree una unidad de investigación conjunta y especializada, una unidad policial, repito, de investigación conjunta y especializada, que se forme sobre el terreno a voluntarios de diferentes organizaciones para que las búsquedas sean más efectivas. También establecer un protocolo unificado para las distintas policías, porque vemos que cada una tiene distintas formas de actuación. Y también instaurar una base de datos conjunta, tanto para personas desaparecidas como para restos humanos, para cadáveres. Esto es lo que la Asociación de Desaparecidos, entre otras cosas, lleva pidiendo desde el año 2010. Y ahora, si me permiten, bueno, este es Francisco Jiménez Navarro, coordinador de esos desaparecidos. Si me permiten, voy a hablar brevemente, porque no sé cuánto vamos de tiempo, voy a hablar de dos casos que me ha parecido oportuno resaltar. Resaltaría a todos, evidentemente, porque todos son importantes, pero podríamos tirarnos toda la noche, ¿no? Toda la tarde, y nos espera Juan Ignacio con su ponencia. Entonces, yo quería resaltar pues uno de los sucesos que también me impresionaron, Juan Ignacio lo sabe bien, en su momento, fue el de esta chica, Malén Ortiz Rodríguez, quien desapareció cuando tenía 15 años en Calviá, en Mallorca, el 2 de diciembre del año 2013. Estamos hablando de una jovencita de raíces argentinas que llegó a Mallorca con más o menos 5 años, según indican las fuentes. Y, bueno, hay que decir que desapareció siendo una adolescente, como he dicho, aunque una adolescente muy inteligente y bastante despierta para su edad, todo hay que decirlo. Porque en el momento de su desaparición, esta joven mostraba, pues bueno, una gran afición por la lectura. Ella, desde muy pequeñita, había empezado a leer libros como la Ilíada o la Odisea, y a ella también le encantaba dibujar. De hecho, quería ser tatuadora. Aquí tienen otra imagen de Malén. Y, bueno, pues hay que decir que el trágico suceso, como decía, sucede ese maldito día, 2 de diciembre del año 2013, cuando, alrededor de las 3 de la tarde, Malén Ortiz sale del Instituto de Santa Ponsa y se dirige a casa de sus padres, a la casa de su padre, a la casa que compartía con su padre y su hermano Bruno, y lo hizo igual que pues lo hacía todos los días, ¿no? Ella no variaba su ruta. Lo que pasa que, bueno, a las 3:30 de la tarde, media hora después, más o menos, de haber salido del colegio, del instituto, ella baja del autobús escolar en Magaluf y en ese momento los artículos mencionan que intentó contactar con su padre,
Pero al no ser esto posible, ella la llama por teléfono, al no ser esto posible, termina por hablar con una persona de su confianza y Malén le dice a esta persona que se ha dejado las llaves dentro de su casa y que se va a comer a casa de su novio en Son Ferrer. Sin embargo, la adolescente nunca llegaría a completar ese trayecto desde donde estaba a Son Ferrer. Hablamos de más o menos 3 kilómetros, un poquito más. Y bueno, en cuanto a la investigación, esta es otra fotografía de Malén, una chica preciosa. Durante los primeros días de la investigación, la Guardia Civil estaba prácticamente convencida, de hecho con un 90% de posibilidades, de que Malén se había marchado por voluntad propia debido a los problemas familiares que tenía. Sin embargo, 20 días después salió publicado en prensa que había surgido una nueva pista. Además, importante, Malén Ortiz había sido grabada por una cámara de seguridad andando por una calle camino de Son Ferrer, donde vivía su novio, como he dicho. Por lo que, a partir de ese momento, se entendía que había posibilidad de que la desaparición hubiera sido forzosa. Ella porta ese instrumento, ese patinete, cuando desaparece, iba vestida de esa forma, y desaparece justo más o menos en este lugar. Ella va andando por la calle y, como digo, misteriosamente desaparece. La Guardia Civil, la policía local de Calviá también, y también numerosas personas empezaban enseguida a dar batidas por la zona, y en los días siguientes se organizó, hay que decirlo, un enorme dispositivo de búsqueda que desgraciadamente no ha aportado nada definitivo. Hay que decir que los investigadores estuvieron muy cerca de resolver el caso. Se pensaba entonces que se podía resolver en marzo de 2014, cuando se descubrió que una persona estaba conectándose a las cuentas de Facebook y de correo electrónico de Malén. Se dio la circunstancia que los investigadores localizaron el lugar desde el que se estaban realizando estas conexiones, una vivienda de Sonsardina. Esta es la imagen de la vivienda, extraída de artículos de prensa, también la tenemos disponible en Criminalia. Y las esperanzas, hay que decir que se desvanecieron cuando se descubrió que en realidad era una adolescente, que no era Malén, la que había pirateado las cuentas de la joven desaparecida, las cuentas de Malén, con la intención, según ella, de ayudar a localizar a la joven desaparecida. El caso es que hace unos meses, coincidiendo con un nuevo cumpleaños de Malén, en este caso el número 18, Elena Merino y yo pues entrevistamos a Natalia Rodríguez, que es la madre de Malén Ortiz, en Elena del País de los Horrores, y ella nos contaba su opinión personal sobre la desaparición de su hija, que van a poder escuchar en este corte. Te lo explico muy claro, y porque aparte de las conclusiones que yo he llegado ha sido todo por post que mi hija ha publicado en redes sociales, ¿de acuerdo? En un perfil de redes sociales. Ella en ese momento no tenía buena relación con su padre. De hecho, hay un post en el cual ella pues hace una reflexión de un tiempo a esa parte pues del maltrato psicológico y físico que recibía de parte de su padre. Por lo tanto, para mí siempre ha sido un detonante para la desaparición de mi hija, voluntaria o involuntaria. Es decir, que ahí está también el sentido de por qué en un momento determinado se consideró que Malén se podía querer alejar de vosotros, en principio, digo, como la rebeldía también, además estaba pasando por una situación complicada, vivía con su padre con una relación, como estás diciendo, mala, tal y como ella reflejaba, muy mala, pues sí. Que en un momento determinado dijera, pues yo quiero romper con todo esto, me siento suficientemente madura como para emprender la aventura por mí misma, pero como tú estás señalando, después, al cabo del tiempo, incluso si hubiera sido así, la propia sensatez de decir, Dios mío, tengo mis padres, está toda España buscándome, tengo mis padres preocupados, voy a dar señales, voy a decir, oye, estoy bien, pero no quiero volver, o cualquier otra cosa, que es lo que al final también se pide siempre. Si alguien se marcha por su propia voluntad y pues dejado llevar por un arrebato, vale, yo creo no hace que falta la palabra, volver, pero... como me has dicho anteriormente, la palabra era que se sentía lo suficientemente infeliz.
Ajá. A mi hija se la pintó como que era una adolescente normal y una niña feliz. Y Malén estaba atravesando una gran depresión en esa época. De que todo esto me lo cuentan pues sus amigos, sus mejores amigos, ¿de acuerdo? Y además a conclusiones evidentes de que la última conversación que yo tengo es que ella me pidió una autorización para ir al psicólogo y que me dice, mamá, en este momento no te lo voy a contar, pero llegará el día en que te lo cuente. Y mi hija desaparece un día antes de ir al psicólogo. Mi hija tenía cita el 3 de diciembre y el día 2 de diciembre pues desaparece. Yo siempre dejo esta pregunta abierta porque lamentablemente vivimos en un estado de derecho y no se puede acusar con el dedo a nadie, ¿no? Mientras no haya pruebas. Pero ¿a quién iba a hundir mi hija? Bueno, hay que decir que personalmente todos los datos que he podido encontrar sobre la desaparición de Malén indican que Alejandro Ortiz maltrataba físicamente a su hija. Estos datos están publicados. De hecho, en una red social fue la propia Malén Ortiz la que hablaba de ello, respondiendo a la siguiente pregunta. A ella le preguntaban, ¿alguna vez tus padres te han dado una paliza frente a tus amigos o familiares? Malén respondía, no, mi padre siempre espera a que estemos solos. Además, 3 personas muy cercanas a Malén explicaron que recibía malos tratos de manera frecuente por parte de su padre, tanto físicos como psicológicos. Según ellos, Malén quería abandonar a su padre, quería dejar su casa porque no podía más, pero no lo hacía por miedo a lo que le pudiera pasar a su hermano. Esto, insisto, estos datos en los que se afirma que Alejandro Ortiz maltrataba a su hija, los pueden encontrar publicados en los medios de comunicación. Tengo también que decirles que uno de los momentos más emotivos que hemos vivido en la sección Sos desaparecidos de Elena en el País de los Horrores lo vivimos precisamente con la entrevista de Natalia Rodríguez, de la madre de Malén, cuando ella expresaba su sentimiento, lo que sentía con la desaparición de su hija, de la siguiente manera. Yo te soy sincera, te hablo con la mano en el corazón. Por favor. Yo me aferro, siempre me he aferrado y siempre también he seguido lo que mi corazón me dice, ¿no? Mi corazón siempre me ha dicho que mi hija está viva. Yo creo que de lo contrario, con todo el tiempo que ha pasado, a mí ya me hubiese traído prueba de lo contrario. Y mientras no haya esas pruebas, mi hija late. Entonces, mi esperanza es que mi hija, por todo lo mal que lo estaba pasando, haya tomado la equivocada decisión de irse, y que ojalá hubiese alguien que en ese momento lo haya podido ayudar y que lo hayan hecho de 10. Y que ahora que mi hija cumple 18 años, la semana que viene, tenga la capacidad de poder hablar como mayor de edad que será y de contarme y sentarme en esa mesa. Un día me dijo que hablaríamos y que me contara el por qué quería ir a un psicólogo. Esa es mi esperanza en realidad y sigo insistiendo, Malén, por estar en cualquier parte de España. Siempre suplico de que la gente siga mirando a su alrededor, que pueda haber cambiado de aspecto, pero que, ¿quién te dice? Que alguien la pueda ver, claro, que alguien la conozca realmente. Yo lo único que quiero transmitir que si me está escuchando, si ojalá tuviese la suerte de que mi hija me estuviese escuchando, que jamás les voy a pedir una explicación. Ella no tiene la culpa de absolutamente nada, de nada. Que ha sido una víctima más, como lo hemos sido todos, y que aquí está su madre, que la busque y la buscará hasta el día que me muera, y que la amo con todo mi ser. Bueno, pues estas eran las palabras de Natalia Rodríguez, la madre de Malén Ortiz, en Elena en el País de los Horrores. Aquí tenemos una imagen de ella, siempre abanderando la imagen de su hija,
por todas partes que va. Además tiene una presencia muy activa en la Asociación Sos Desaparecidos. Este es el padre de Malén, Alejandro Ortiz. Una de las manifestaciones que se hicieron en Mallorca. Aquí vemos a la madre, a Natalia, también en otra de ellas. Y ahora también quería hablarles brevemente, porque nos queda poco tiempo, ¿no? 5 minutos más o menos. Bueno, pues casi pasando de puntillas, es uno de los casos que nos hemos ocupado también esta temporada en Elena del País de los Horrores, el de Patricia Aguilar Poveda. Esta joven seguro que a muchos de ustedes les suena porque ha protagonizado, pues por desgracia, ¿no? Esos titulares que tanto nos han encogido el corazón. Ella desapareció cuando tenía 18 años en Elche, en Alicante, el 7 de enero de este año, 2017, y todas las pruebas señalan que Patricia ha sido captada por un grupo sectario conocido como Gnosis. La familia entiende que, además, que está fuera de España, ha sido captada y que está fuera de España, y la familia entiende que fue captada en un momento en el que Patricia era vulnerable. Ella atravesaba un momento bastante complicado de su vida y empezó a buscar respuestas a preguntas, ¿no? A preguntas que en muchos casos tienen difícil contestación. Y esa sensación, esta pesadumbre que ella sentía, surge por el fallecimiento de un familiar, de un tío, de José Manuel, una persona, bueno, de 29 años, muy cercana para ella. Él fallece en el verano de 2015 y hay que decir que este familiar para Patricia pues era una persona, como digo, muy cercana, ¿no? Le llevaba de compras, le llevaba al cine, a pasear por Elche, y es su fallecimiento lo que pues le hace buscar esas respuestas, ¿no? Hay que decir que, bueno, ella desaparece, como decía, el 7 de enero de 2017 y ella dice en un primer momento que va a ir a un cumpleaños, ahí se lo cuenta a su madre, pero finalmente la familia consigue averiguar que ese cumpleaños nunca existe, ella no va a ningún cumpleaños, por tanto, y lo que hace es, según publicó el diario digital El Español el 13 de marzo de 2017, es ese día, como digo, 7 de enero, ella se marcha por la tarde, a la hora de la siesta, sube a un tren con dirección a Murcia. Una vez en la capital del Segura, lo que ella hace es subir a un taxi y ir hasta un hotel, donde no sabemos qué ocurre exactamente, aunque la familia sospecha que se encuentra con alguien o que realiza algún trámite para el viaje que está a punto de emprender al día siguiente. Al día siguiente, el domingo, ella hace el mismo recorrido de tren, pero en sentido inverso, vuelve de Murcia a Elche y coge unas maletas que tenía guardadas y de tal forma que a las 8:20 de la tarde vuela desde Alicante hasta Madrid, hace una pequeña escala y toma otro vuelo a las 12 menos 5 de la noche que le lleva hasta Lima, hasta Perú, según todas las fuentes y todos los datos que tenemos ahora mismo también en la Asociación Sos Desaparecidos. ¿Cómo llegó a pasar todo esto, no? La verdad es que el padre, Alberto Aguilar, le entrevistamos en el programa, él nos contaba que habían encontrado en su habitación, la habitación de Patricia, una serie de cartas, de documentos, de escritos, en los que se veía que había sido perfectamente captada por una secta, en este caso, como decía, por Gnosis. Aquí están las pruebas, otros dibujos que llega a realizar ella. Esto es un documento de la Policía Nacional de Perú, en el que se busca a Patricia en este lugar. Y claro, surge la pregunta, ¿no? Por responder brevemente a qué es Gnosis, Gnosis es una corriente que bebe de varias religiones y filosofías y que ha inspirado la fundación de varias sectas con el mismo nombre, ¿no? Por lo tanto, no sabemos si es posible que Patricia esté vinculada con una de esas escisiones, ¿no?, de la secta Gnosis o con la secta Gnosis en realidad. En realidad, pues bueno, como he dicho, es una corriente que intenta dar una respuesta mística, pseudo-religiosa a los grandes misterios de la humanidad, del ser humano, y para lo cual lo que hacen sus integrantes es seleccionar pues una serie de sapiencias desde de las grandes culturas antiguas y lo mezclan con tintes religiosos. Aquí tenemos, según los datos publicados recientemente por la revista Interview, también salida de Antena 3, la persona que captó a Patricia.
Esta persona, pues bueno, se llama Félix Steven Manrique y fue vista con él en el aeropuerto de Chile. Hablamos de un gurú peruano de 34 años que predica teorías apocalípticas en varias páginas de internet, en las que dice ofrecer ayuda espiritual, alojamiento y regalos y retoques estéticos a chicas, todo a cambio de relaciones sexuales, evidentemente con él, y también que las chicas se trasladen a Perú. Aquí tenemos la imagen que se capta en el aeropuerto. Esta es Patricia. Y pues bueno, decir que según el testimonio de una seguidora, y con esto termino ya, Patricia estaría viviendo en un piso de Lima con una de las esposas, como una de las esposas sumisas de este señor, de Félix Steven Manrique, quien, además de todo citado anteriormente, proclama que es la reencarnación, que Dios ha reencarnado en él y que su misión es repoblar el mundo con las chicas sumisas que tiene cuando se acerque el fin del mundo, el apocalipsis. Otra imagen del sujeto. Y bueno, pues esta ha sido un poco mi intención. Estas son las cuentas de Steven, que actualmente pues están quitadas de Facebook, las ha quitado de en medio cuando se le buscaba, han desaparecido de las redes sociales. Él además es un falsificador de cartas. Aquí tenemos un documento supuestamente firmado por Akihito, el emperador de Japón, en el que dice que esta persona es importante y que, por ejemplo, aquí tengo el dato en el que llega a otorgarle títulos, como por ejemplo soberano, un gran maestre de 6 órdenes, príncipe de una isla y comandante de ejército guía de los samuráis. Otro documento falsificado por el Reino de Tailandia. Otro documento falsificado por la República Árabe de Egipto. Todo por él. Una imagen de la manifestación de Patricia Aguilar. Y bueno, pues estos son un poco los casos que hemos ido tratando en Elena del País de los Horrores, ¿no? Yo quería que, para despedir esta ponencia, diésemos un profundo aplauso a estas personas que no están con nosotros, a Iván Durán, que por cierto, Iván Durán, he de decir que es un caso que tratamos el segundo caso que tratamos en Elena del País de los Horrores, o primero como tal, y la verdad es que nos dejó profundamente marcados, ¿no? También queríamos que, bueno, Andrés Mora, que también lo tratamos en el programa, Andrés Mora Toledo, Mariano Ortiz, Pedro Yáñez, desaparecido en Galicia, Ana María Chibu. También tenemos aquí a Carmelo, voy a decir exactamente el dato, Carmelo García Ramos, desaparecido en Canarias. Tenemos aquí a Pedro Matías Sánchez Riesco, a Diana Quer López Pinel, tenemos a Carmelo Díaz Pezcoso, tenemos a Patricia Aguilar Poveda, tenemos a María Piedad García Revuelta, tenemos a Joaquín Fernández García y tenemos a Francisco Soto, como digo, las personas que hemos tratado esta temporada en Elena del País de los Horrores. Ojalá que pronto consigamos saber algo de ellos.